lugares que no se entienden con una sola mirada. Son espacios que exigen caminar, detenerse, observar y dejar que el entorno hable por sí solo. Wynwood, uno de los distritos culturales más conocidos de Miami, es exactamente eso. No es un lugar para recorrer con prisas ni con un mapa en la mano. Es un sitio para perderse entre colores, murales, personas y escenas que cambian a cada paso. Acompáñame en un recorrido más a conocer uno de los espacios más expresivos de Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. La primera impresión que deja este lugar es la de un barrio lleno de vida, arte y movimiento constante. Miles de personas llegan cada día para recorrer sus calles, tomarse fotos o simplemente dejarse llevar por el ambiente creativo. Pero este lugar no siempre fue así. Durante gran parte del siglo XX, Wynwood fue una zona industrial repleta de fábricas, bodegas y talleres textiles, habitada principalmente por trabajadores. Con el paso del tiempo, muchas de estas industrias se fueron, dejando grandes muros vacíos que sin saberlo se convertirían en lienzos perfectos. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, artistas y galeristas empezaron a ver en este barrio una oportunidad. Fue en 2009 cuando el proyecto Wynwood Walls, impulsado por el desarrollador Tony Goldman, marcó un antes y un después. Artistas urbanos de reconocimiento internacional comenzaron a intervenir los muros del barrio, transformando un sector olvidado en un referente mundial de arte urbano contemporáneo. Caminar hoy por Wynwood es encontrarse con murales monumentales, estilos completamente distintos y mensajes que cambian constantemente. Nada es permanente aquí. Las obras se reemplazan, se renuevan y dialogan con el presente. Cada visita es distinta, incluso para quien ya ha estado antes. Pero Wynwood no es solo pintura en paredes, también es ver a artistas trabajando en vivo, exhibiendo sus creaciones en cualquier rincón disponible. Como un artista colombiano que me encuentro en el camino. Soy el artista Baldock de Colombia, de Valledupar, donde se hace la música vallenata, que también hay artistas como yo. Fui boxeador y antes de ser boxeador quise ser pintor, pues cuando ese momento no se consumía el arte que estoy haciendo ahora y la rebeldía me llevó a boxeador. De boxeador pasé a ser amigo de artistas, los artistas empecé a hablar con ellos, se imputaban, se enojaban porque yo les cambiaba su forma de pintar. Y bueno, y me volví artista, porque creo que el artista es de sentimiento, de espontáneo. Soy el artista espontáneo, soy un artista que, así como boxeaba, así pinto. Y es mi vida plasmada como la de Gabo en un lienzo. Este paseo se va construyendo según los intereses de cada cual. Sin buscarlo, cambio de escenario y llegó una curiosa exhibición de autos clásicos de distintas épocas, acompañada por una enorme colección de guitarras colgadas sobre las paredes. Todo ocurre en una gran sala donde el fondo musical es rock de distintas décadas. El ambiente me transporta inevitablemente a recuerdos de series y programas de televisión de otra época, especialmente para quienes, como yo, crecimos antes de la era de las redes sociales. Soñar no cuesta nada cuando estás rodeado de estos vehículos históricos. Aquí puedes acercarte, observarlos en detalle y descubrir que muchos están a la venta, aunque con precios fuera del alcance de la mayoría. Autos que participaron en películas, series, carreras y campañas publicitarias
conviven en este espacio que mezcla nostalgia, diseño y espectáculo, todo acompañado por una de las mayores colecciones de guitarra que haya visto reunidas en solo un lugar. Wynwood puede resultar caótico por momentos, pero también sabe ofrecer pausas necesarias. Entre tanto estímulo visual, aparecen espacios para sentarse, descansar y recargar energías. El Wynwood Marketplace es uno de ellos, un mercado con múltiples opciones gastronómicas en un ambiente tan colorido como el barrio mismo. Es un lugar perfecto para detenerse por momentos, observar a la gente y decidir hacia dónde continuar en este recorrido sin prisas. Más allá del arte al aire libre, Wynwood también se complementa con espacios interiores y galerías que amplían la experiencia. Una de ellas es Miami Gallery Dot, una enorme galería que funciona como punto de encuentro directo entre artistas y visitantes. El ingreso suele costar entre 30 y 50 dólares, dependiendo de la fecha. Aquí el arte se mueve como un bien activo en una ciudad donde la creatividad también es negocio y donde muchos artistas pagan por exhibir su trabajo. Dentro de esta galería se observa una diversidad enorme de estilos, con obras abstractas, piezas inconclusas y muchas influencias del pop art y la cultura popular. Colores intensos, rostros conocidos del cine, la música y la publicidad aparecen reinterpretados desde miradas contemporáneas. Por momentos es imposible no pensar en la influencia de Andy Warhol, adaptada a nuevas generaciones y contextos culturales. A opinión personal, estoy acostumbrado a recorrer museos de corte más clásico y tradicional en Europa, por lo que este espacio ofrece un contraste total. Aquí predomina el arte contemporáneo con artistas emergentes y consolidados, muchos de ellos vinculados a la escena latinoamericana y el carácter multicultural de Miami. Es una muestra viva del presente creativo de la ciudad. Pinturas, esculturas, arte gráfico e instalaciones conviven por cualquier sitio, todo se mezcla. Incluso es posible presenciar obras en proceso, como este artista que dibuja en vivo sobre el cuerpo de una modelo, mientras la música acompaña el momento y el público observan en silencio, ya sea por estética, por la escena o simplemente por la curiosidad que despierta este acto creativo. Ver tanto arte concentrado en un solo lugar puede resultar abrumador. Personalmente prefiero recorrer exposiciones con calma, pero aquí la cantidad de estímulos es constante. Algunas piezas me generan interés, otras desconcierto, y algunas simplemente no logro considerarlas arte. Pero también entiendo que el arte cambia con el tiempo, igual que la música, y que cada época define sus propias formas de expresión. Esta megagalería no tiene un recorrido establecido. Puedes detenerte en lo que te resulte atractivo a la vista o avanzar hacia lo abstracto, donde el arte te plantea más preguntas que respuestas. Incluso aparecen obras con precios difíciles de imaginar, como esta pieza valorada en 10 millones de dólares de un artista contemporáneo chino llamado Qiuli Si,
quien abre el debate sobre el valor del arte en la actualidad. Todo esto ayuda a entender por qué Wynwood es hoy un laboratorio creativo en constante transformación. Aquí el arte no se conserva intacto, cambia, se cuestiona y se adapta al presente, reflejando las dinámicas culturales de una ciudad como Miami, donde todo se mueve rápido y nada permanece igual por mucho tiempo. Wynwood como Miami evoluciona sin aviso. Si vuelves, seguramente no verás los mismos murales ni las mismas exhibiciones, ya que todo fluye y se transforma. Algunos aman ese ritmo, otros solo observamos por un momento. Yo simplemente comparto lo que veo sin juzgar si es bueno o malo. Es arte, es sociedad y cada quien sacará sus propias conclusiones. Cada vez que visito lugares donde el arte es protagonista, intento mirar con atención, buscar algo que me conecte más allá de la lógica y encontrar razones para la empatía con las obras vistas. De este recorrido me quedo con la experiencia de entender cómo el arte se moldea según el lugar que lo alberga. Así cierro este paseo por Wynwood, un espacio colorido de Miami que confirma que viajar también es aprender a mirar. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esta fue otra forma de descubrir una ciudad a través del arte. Reciban un gran saludo, un feliz año para todos, hasta pronto, chao.